Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en esta suerte de balance que estamos haciendo sobre lo que se ha producido este año, que ha sido un año particularmente intenso y particularmente intenso en algunos ámbitos, y uno de ellos por supuesto es el sistema de administración de justicia, y no podía ser de otra manera, ya que hacia mitad de este año se revelaron lo que muchos y con razón han llamado los audios de la vergüenza, donde se establecen relaciones y la presencia muy activa de una red de corrupción instalada en el sistema de administración de justicia, pero que le servía o le brindaba servicios de impunidad a distintos otros sectores y actores, entre ellos políticos también. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? Estamos realmente en un escenario, como algunos dicen, reformista, de cambios significativos. Han reaccionado igual todas las instituciones. Estamos cuánto distantes del punto de partida. Vamos a conversar con Cruz Silva, ella es coordinadora de Justicia Viva, que es el área de justicia del Instituto de Defensa Legal, que ha venido esta mañana para conversar con nosotros. Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Buenos días, Glatzer, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, situémonos el 7 de julio del año en curso, salen estos audios de la vergüenza, de los CNM audios. Así es. Y entonces, como era, digamos, no difícil de imaginar, se generó una crisis. Tal vez la magnitud de la crisis era un poco difícil saber que iba a tener esas dimensiones, pero se presenta. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado ahí? Quisiera que repasemos eso. Por ejemplo, hay hoy día, se diría con el transcurrir de los meses, el entendimiento real de todos los actores alrededor de este problema, de lo que ahí se descubrió, de una red de corrupción instalada, o ni siquiera en eso todavía hemos avanzado en su caracterización. Mira, yo creo que hemos comprendido medianamente el problema y, digamos, el éxito de lo acontecido en el sentido de retomar enseñanzas y ejercer fiscalización y sanción va a depender del otro 50%. ¿Por qué señalamos de que sí se ha avanzado en un 50% de una manera significativa para la magnitud de lo revelado? Primero porque a partir de los audios se sucedieron diversas renuncias que involucraron a cabezas importantes de institucionalidad relacionada al sistema de justicia. No solamente estamos hablando de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, una corte muy importante donde se ven casos relacionados con narcotráfico, lavado de activos, hay un puerto y un aeropuerto allí, es absolutamente simbólica, sino que además estamos hablando de jueces supremos involucrados, el caso de Hinojosa Pariachi, que finalmente escapó. Tenemos el caso del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, que renunció. Tenemos el caso del ministro de Justicia en ese momento, que tuvo que también renunciar cuando salió uno de los audios que lo involucraban con estos personajes de la red. Tenemos también a fiscales supremos que, si bien es cierto, no renunciaron a sus cargos, salieron del cargo administrativo que desempeñaban. Víctor Raúl Rodríguez Montesa, por ejemplo. Que era, solamente para recordar a sus oyentes, el fiscal supremo que tenía a su cargo en la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. La Fiscalía Suprema de Control Interno. Sí. Tenemos congresistas que están involucrados y que si no hubiera mediado la presión ciudadana en las calles, hubieran mantenido su cargo sin ningún tipo de problemas. Estamos hablando, por ejemplo, de Héctor Becerril. Estamos hablando también de algunos empresarios, estamos hablando de algunos periodistas. Entonces, fue el despertar de cómo es que realmente en algunos casos importantes se estaba manejando el sistema de justicia, con personas que pretendían llegar mucho más alto, ¿no? Hinojosa, Ángel Romero Díaz, que también es actual juez supremo, de acuerdo a los audios quería llegar a cooptar o tener un cargo importante como la presidencia del Poder Judicial. Entonces, comienzan estas evidencias, estas renuncias, comienza el espaldarazo político del Poder Ejecutivo a lo que aquí se estaba sucediendo, comienza, digamos, el ajustón hacia el Congreso de la República, que siendo un actor clave en todo esto, no promovía las reformas normativas. Recordemos, el Consejo Nacional de la Magistratura era un tema de debate en la campaña presidencial. Ahora, pero a la luz de lo que ha pasado los meses después, se podría llegar ya a afirmar que ese desinterés por los temas de justicia, ese desdén por avanzar en la reforma del Consejo de la Magistratura, y más aún en la sanción por algunos actos claramente irregulares que se identificó en algunos miembros del Consejo de la Magistratura, eran parte
de lo que era el vínculo con ese sector de esos políticos? Sí, sin duda, sin duda. La reforma que no avanzaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, que supuestamente se tenía que, digamos, adelantar, y lo decía en su momento el presidente de entonces, Guido Aguila, que tenía mucha relación con el fujimorismo en el Congreso, se evidencia pues de que no avanzaba realmente porque había este interrelacionamiento previo que nadie debidamente conocía en su magnitud, ¿no? Entonces, ha sido esta relación entre las cabezas del sistema de justicia, los congresistas que fiscalizaban a estas cabezas del sistema de justicia, el motivo por el que desde hace mucho tiempo nada pasaba normativamente hablando aquí en la reforma. Ajá. La explosión del caso de los NM Audios ha permitido que eso se desempolve, se conozca por qué no avanzaba la reforma y sea la oportunidad para presentar planteamientos de reforma. Ahora, no obstante las renuncias y los procesos posteriores inmediatos que sucedieron a Walter Ríos y a otros involucrados, no obstante que eso se debió a un trabajo silencioso de fiscales, hombres y mujeres, jueces, también que estaban trabajando en medio de todo un sistema que era contrario a ellos. Ahora, porque ese es, digamos, el dato, yo diría, más revelador de lo que estaba pasando al mismo tiempo en el sistema de justicia. Así es. Uno tenía una red de corrupción muy bien estructurada, que, digamos, comenzaba muy abajo, pero pretendía llegar al tope. Así es. De hecho, en uno de los audios, alguno de ellos dice, ya tenemos control sobre el Ministerio Público, ¿no? Y nos falta tener el control del Poder Judicial. O sea, aspiraban a manejar el Poder Judicial en su conjunto. Pero a la vez, en las instancias, si uno quiere, en la estructura del sistema de justicia, a la base, habían más bien fiscales, ¿no? Fiscales, mujeres, sobre todo en el Callao, y un juez que amparaba sus pedidos, que logró, digamos, identificar esta red. Sí, y que avanzó y que la verdad, esto nos demuestra algo bien importante, ¿no? Si bien es cierto ha existido esta red que ha hecho diversas inconductas funcionales, delitos de criminalidad organizada, si bien es cierto esto existe, también a la par existían algunos pequeños espacios donde existen estas magistradas, estas fiscales que avanzan en su trabajo. Eso sumado a, sin duda, la movilización ciudadana, que dicho sea de paso, nunca antes se había visto que se haya salido a las calles por una mejor justicia, donde los héroes de la jornada sean no solo los fiscales, sino también los jueces, y exigiendo por sus derechos ante el sistema de justicia. Esto es algo que no tiene antecedente, luego al menos del 2000. Entonces, eso fue bastante importante, revelador. Se logró comprender que si es que no vemos el sistema de justicia, temas como violencia contra la mujer, recursos naturales, seguridad ciudadana, extorsiones, criminalidad organizada, no es posible salir de esos problemas si es que no vemos el sistema de justicia. Y otra cosa muy reveladora también fue el periodismo de investigación, ¿no? La gente salió a las calles no solo por lo que estaba pasando en el sistema, sino también defendiendo a los periodistas que habían revelado estos hechos, porque en ese momento, y esto es una característica de este primer periodo, es el propio Ministerio Público, y no tanto los denunciados en los audios, es el propio Ministerio Público que va en contra de los investigadores, de los periodistas. Y esto es algo revelador de el entroncamiento de estos personajes. Es verdad, y ahí creo, para hacer mención a lo que terminó siendo el papel protagónico del presidente de la República, él en el mensaje del 28 de julio, tan solo 20 días después de que se hayan producido estos hechos, en contra de lo que mayoritariamente le decían en el Congreso, que lo buscaban arrinconar, él efectivamente pone como sus puntos de apoyo al periodismo independiente y a los fiscales valientes, y habla de la ciudadanía manifestándose. Y ese, claro, que no se ha relevado mucho, es como lo que termina siendo la génesis de su nueva presidencia, ¿no? Exacto. Vizcarra le debe a este caso su empoderamiento como político, e incluso la segunda parte, que es el referéndum al que él convoca, se originó en esto, y si no fuera por este escándalo, él no hubiera tenido esta capacidad de aprovechar el momento, creo yo, en parte de una forma genuina, comprometida realmente. Porque yo siempre, uno tiene que hacer el ejercicio. A mí me parece que lo que ha hecho Vizcarra es correcto. La pregunta que hay que hacerse es, si el presidente hubiera sido Kuczynski, ¿hubiera actuado igual? Si la respuesta es no, entonces lo que ha hecho Vizcarra
es, por más que eso es lo razonable que hubiera hecho, es excepcional de todas maneras, Sí. porque optó, digamos, por seguir. Pero quería regresar al sistema de justicia porque renuncia Duberlí Rodríguez como presidente Renuncia del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. y ahí pasan dos cosas. Él sale de la escena porque él actúa políticamente, dice, mejor no hace lo de Chávarri, o Chávarri se queda y es objeto de cuestionamiento. Entonces él sale y todos se olvidan de Duberlí. Pero por otro lado, todavía en el Poder Judicial, inmediatamente buscan la mejor cara dentro del Poder Judicial y ponen a Prado Saldarriaga. Así es. ¿No es cierto? Ahí, por ejemplo, ¿qué pasa después de eso en términos del Poder Judicial, digo? Mira, el Poder Judicial no solamente hace algo que muchos nos preguntamos por qué no hizo esto en tiempos de normalidad y no en tiempos de crisis, elegir a una persona a la cabeza que dé confianza de lucha contra la corrupción. En estos pocos meses que estuvo Prado en el cargo, no solamente en el discurso identificó que lo más importante era la lucha contra la corrupción y que él se estaba comprometiendo para eso, sino que además efectivamente promovió diversos proyectos de ley para ejercer un mayor autocontrol interno, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de la Magistratura estaba cerrado y no podía investigar a algunos de sus pares, ¿no? A algunos de sus pares que aparecen en los NM Audios. Por ejemplo, Ángel Romero Díaz, los recientes magistrados nombrados en el año 2017 por ese Consejo, el doctor Hurtado o el doctor Aldo Figueroa, ¿cierto? Entonces, Prado Saldarriaga aprovecha el momento no solamente para realizar diversas visitas a nivel nacional, sino que además señalar de que hay una autofiscalización que no se puede dar y es necesario reglamentar para sacar a estos componentes sospechosos en esta nueva etapa. Cosa que se desoye en el Congreso, porque él me dijo un día que 16 veces pidió al Congreso que le den la facultad para suspender y sencillamente no se la dieron. El Congreso es un actor muy importante en este sistema porque es el enemigo escudado en la ley y la institución en la que está, que es el Parlamento. Claro. Realmente es como un reto más que impone la democracia, sin que esto signifique que eso es legítimo, sino que evidencia cómo los actores de la corrupción usan el aparato democrático para luchar en contra de los investigadores de la corrupción. Y eso es un claro ejemplo de lo que está haciendo el Congreso, pero yo también diría que es el claro ejemplo de lo que están haciendo los propios jueces supremos. Prado Saldarriaga entra, se producen algunos cambios, fiscalizaciones, es algo que también sucede en la Corte del Callao, con la nueva presidenta transitoria para este proceso de crisis, pero finalmente la existencia de actores relacionados con los hermanitos que están todavía en el sistema de justicia ha hecho que nos quedemos a menos de la mitad del camino para, digamos, limpiar todo esto. ¿Qué es lo que acontece? Y es también importante, en todo este proceso se veía con mucha importancia la siguiente elección de presidente de la Corte Suprema, que ha sido a inicios de diciembre, y de presidentes de Cortes Superiores a nivel nacional. O sea, ese era el momento en el que la Corte Suprema tenía que dar la señal correcta. Es decir, ese era el momento en el que decía, mire, lo que ha pasado hasta ahora ha pasado porque no somos transparentes, porque no nos abrimos a la fiscalización ciudadana, vamos a decir quiénes son los candidatos que presenten y que todo esto se haga abiertamente. Así es. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Así es. Pero lamentablemente no fue así. Mira, no fue así y ojo, no obstante, habiéndose ya identificado que ese fue una estrategia, la elección del gobierno judicial, que usó la red de los hermanitos. Walter Ríos, ¿cómo llegó a ser presidente de la Corte del Callao? ¿Cómo llegó a hacerlo Inostroza Pariachi? Sí. Por ejemplo, entonces no se aprovechó, no se ha hecho lo debido allí y no porque no se quisiera de parte de las personas que estaban avanzando en este proceso, sino que hay una contraparte en el Congreso y en la propia Corte Suprema. Ya, pero por eso, pues entonces lo que debió ser el escenario que podía viabilizar todos esos cambios, terminó dejando espacios vacíos que fueron llenados por los que son parte del problema y ellos terminaron dándole la salida y el desenlace. Porque ellos eligieron al presidente del Poder Judicial. Así es. Ahora, algo interesante de la etapa que viene cuando ya se comienzan a elegir a estas autoridades nuevas en la primera semana de diciembre,
es que el que no haya salido elegido una persona que, como el perfil de Prado Saldarriaga, garantice que se va a luchar contra la corrupción, se va a continuar, evidencia la magnitud de lo que aquí nos estamos jugando. ¿Por qué, a pesar de que salen los NM Audios en julio, que todos renuncian, muchos renuncian, que hay los procesos penales, por qué, a pesar de esa evidencia, por qué eligen o mantienen en el poder a Chávarri, o por qué eligen para el presidente del Poder Judicial al señor Lecaros, que está relacionado a la impunidad que ahora se quiere ejercer sobre Chávarri al decir que los audios no tenían nada que ver? Eso porque es un contraste tremendo, ¿no? Porque más bien Prado Saldarriaga dijo estar avergonzado y pidió perdón por el comportamiento de todos los que eran parte de esa red. Pasando. En cambio, el nuevo presidente relativiza y dice no hay redes de corrupción, no hay nada que pueda parecerse, lo que hay son uno que otro hablando. Y un dato más, los magistrados supremos cuestionados en la época Prado, sobre los cuales se tuvo que entonces proponer esta autofiscalización interna, que no concretó el Congreso, son los que ahora les da los votos al nuevo presidente del Poder Judicial, ¿no? Romero, Figueroa, algunos dicen también que Duberlí. Sí. Entonces, esto es algo muy significativo, no solo porque otra vez los hermanitos están ganando, porque en ese gobierno están ganando, sino que además es lo siguiente: la magnitud de lo que aquí está en juego es evidencia de eso que está sucediendo. Por algo permanece Chávarri, por algo está Lecaros sin más ni más en la presidencia del Poder Judicial, por algo es que todavía tenemos que mirar lo que está pasando dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cierto? Y es, sin duda, el caso de Lavallato. ¿No? Claro, los actores políticos. Hay que tener en cuenta, si bien es cierto, los jueces son muy importantes, ellos son el instrumento de intereses previos, ya sea el interés público de luchar contra la corrupción o el interés privado de la organización criminal o de políticos involucrados en delitos. Y eso es, lamentablemente, al día de hoy, les está jugando a favor de Lavallato. Cuando se juntan, en el caso Lavallato, con lo que Gustavo ahorita llama el caso Lavajuez, es que, digamos, la pugna o las cosas se tensan más. Así es. Y empieza a haber un jaloneo y que en buena medida están ganando ellos arriba. Y abajo, donde está, digamos, las investigaciones, están todavía los fiscales y los jueces. Así es. Están en riesgo porque los quieren sacar justamente por esto de arriba. Ahora, tengo que ir brevemente, pero ya terminar con el caso del Ministerio Público, que ha corrido una suerte, digamos, al inicio distinta, pero que se ha empatado con el Poder Judicial, porque ahora, digamos, uno podría decir que están más o menos de la misma manera. O sea, quienes lo soporta a los principales representantes de instituciones son los mismos. Sí, en efecto, son los mismos, y por eso es que, y es increíble, a un poco más de 5 meses del caso de los NM Audios, estamos en una franca lucha, no solamente interna, sino también externa, del grupo de los magistrados que quieren que todo esto siga como ha seguido hasta ahora, porque no dan la confianza para hacer una historia diferente, y los magistrados de los primeros niveles, jueces y fiscales, que están yendo en contra de esto. Ahora, es una situación nuevamente excepcional, son los retos nuevamente del periodo democrático, donde hay redes de corrupción, y estamos en cierta forma también ensayando las salidas, ¿no? Se ha acudido, por ejemplo, para proteger a los fiscales, al Colegio de Abogados de Lima, hablando sobre el fiscal de la Nación, se ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha acudido incluso a ensayar algunas nulidades sobre los nombramientos de los magistrados que están, se ha acudido a una especie también de balance para ver qué es lo que pasó en el Consejo, está relacionado con los delitos de organización criminal. Entonces, el Perú en estos momentos está ensayando las fórmulas de cómo, evidenciada ya la corrupción, a pesar de todo, se puede salvar esta historia, ¿no? Y esto se está construyendo día a día, ¿no? Si bien es cierto, los NM Audios marcó un antes y un después, día a día el país está luchando porque los fiscales no lo saquen y se baje todo lo que está por escribir. Claro, y entonces regresamos al inicio, que es que así como fue importante la ciudadanía para que acompañara en efervescencia este proceso de cambios, hoy la ciudadanía tiene que manifestarse para evitar que se traigan a brazo lo avanzado. Solamente tengo 30 segundos para el tema de la Junta Nacional de la Justicia, ¿no es cierto? Estamos en las discusiones sobre cómo darle contenido a eso. ¿Cuáles son los 2 o 3 riesgos principales y cómo evitarlos?
Mira, los riesgos principales están no solo en la Junta Nacional, que está compuesta de 7 personas, todos abogados, sino en la comisión especial que va a elegir esta Junta Nacional. La comisión especial está integrada por 7 personas, 5 de los cuales son representantes del Estado, y preocupa que 2 de esos 3 sean Chávarri y Lecaros. Lo importante va a ser ahí crear los seguros, los requisitos, para que estas personas, a pesar de estar en esos cargos, no puedan acceder por cosas evidentes. No garantizan independencia o parcialidad, no tienen una conducta éticamente irreprochable. Esos 2 requisitos tienen que estar para la comisión de selección de la Junta Nacional, porque también son requisitos que se le exigen no solo a los integrantes de la Junta, sino a los magistrados que esta Junta va a elegir. Claro, que van a estar sometidos a la Junta. Eso es clave, es importante, dicho sea de paso, es una fórmula que el Ejecutivo lamentablemente no ha visto con claridad los riesgos. Ahí hay que también hablar de las responsabilidades de este proceso de elaboración de la propuesta, pero este momento es para cerrar esos peligros. Y lo segundo, la fiscalización posterior. ¿Qué pasa si es que en la comisión especial se cometen irregularidades? Lo va a sancionar el Congreso, la institución de donde ellos vienen. Ese espacio se tiene que crear, el espacio de fiscalización, y reglamentar el proceso de evaluación de la Junta sobre las nulidades. Ahí lo que tendría que decir como prioridad es revisar las presuntas nulidades de las elecciones de los Supremos del 2015, donde está Inostroza, Romero, Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, Luis Arce Córdoba, Héctor Lamamore, 6 Supremos, y la elección del 2017, donde está el señor Aldo Figueroa, está el señor Hurtado, ¿no? El señor Hurtado, está Marín La Rosa y está también Arias Lazarte. De acuerdo, todo eso tendría que revisarse. Cruz, muchísimas gracias por haber hecho este balance con nosotros, muy interesante y muy retador también en términos de lo que significa seguir dando pelea en un tema que nos afecta a todos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay Derecho.